Bueno, me han encomendado dar este tema. Vamos a tratar de que sea un poquito comprensivo, como siempre intento hacerlo. Es de coronavirus, concretamente el SARS, el síndrome respiratorio agudo, y el MERS, que es el síndrome también respiratorio agudo, pero con otras características. SARS y MERS, coronavirus. ¿Está bien? Estamos en el módulo en el que estamos viendo microorganismos que afectan al tracto respiratorio. No se olviden, ese es el módulo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver muchos microorganismos que afectan a todo lo que es el tracto respiratorio. Y uno de ellos es este, pues el de la familia coronavirus. No tengo puntero, pero vamos a señalar con esto. Ustedes pueden leer ahí coronavirus, virus, coronavirus, coronavirus, por eso es COVID. Muy famoso el COVID, ¿no? COVID-2, COVID-19, que eso es otro tema que les van a dar el día 10, pero ahora vamos a hacer un mapeo general. Y lo van leyendo ahí, ¿no? Causante de lo que más nos interesa, que es el tema de hoy, MERS y SARS, que es síndrome respiratorio del Medio Oriente y síndrome respiratorio agudo severo. Si nos vamos a la parte que corresponde a la clínica, es prácticamente estar con el COVID también. Solo que por la pandemia, por las características que hemos visto anteriormente, entonces hay un tratamiento especial para esa clase del COVID-2, pero vamos a ver estos dos puntos que prácticamente es lo mismo, así que no hay mucho que emocionarse, pero sí necesitamos saber eso. El tema es de estos dos elementos, pero miren, algo, no sé si están aquí mis alumnos de prácticas, y también les digo a todos ustedes, sé que lo están grabando y espero que lo apliquen. Los virus y las bacterias provocan patología cuando salen de su medio ambiente, ¿no es cierto?, donde están controlados fisiológicamente en el ser vivo, pero cuando van a otro lugar y el ambiente es mucho más propicio y no tiene control, te causa patología. Reitero, los microorganismos, cuando están en su microambiente, en un ser vivo, viven en simbiosis, se ayudan y son controlados. Y no causan enfermedad, no causan problema a ese ser vivo. Pero cuando este microorganismo sale a otro ambiente y ese ambiente no tiene control sobre esos microorganismos y más bien le es favorable por muchos nutrientes, para que se entienda, y el microambiente es muy favorable, causa patología, porque descontrola los niveles de defensa de ese ser vivo. Por tanto, tú tienes enfermedad. Pero mientras esté en el microambiente controlado, no pasa nada. Sin embargo, tras muchos estudios se ha visto que el microbioma, donde ya existe intercambio de genes, pueden causar ciertas patologías de orden metabólico en el ser humano, concretamente, también en los seres vivos. Ejemplo, de la nada usted va a ver que de pronto su pezito tiene artritis o su pezita tiene cáncer de mama. ¿Por qué? Porque su microbioma está siendo modificado. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente por diversos factores. ¿Se entiende, no? Lo que estoy hablando. Cuando va a otro lado produce patología. Y cuando ese intercambio está siendo modificado ese microbioma, pues la interrelación metabólica hace que uno tenga enfermedad. Eso es lo que están haciendo en su trabajo de investigación, no, su trabajo final, ese famoso infograma, microbioma y algunas patologías. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ver
¿Qué microorganismos son parte de tu microbioma, de tu microbiota, y que en el metabolismo, ya sea favorable o desfavorable, te va a causar una patología? Porque eso es lo que está pasando ahora, porque nosotros estamos modificando ese microambiente. Ejemplo, exceso de yogur, porque no tiene por qué consumir uno, porque consume porque la propaganda o necesita la tapita o le están vendiendo champú a la... Estás modificando, y entonces el bicho que está aquí adentro se comporta de otra manera y provoca patologías. Ese es el tema. Así tienen que buscar microbioma, microbiota versus la patología. ¿Por qué les hago viendo esta imagen? Este bicho causante de este síndrome respiratorio del Medio Oriente, este otro que es también del mismo, otro virus, otra variedad, en este ejemplar de ser vivo es parte de su microbioma, y mientras ese microambiente no se modifique en los camellos, dromedarios o en este otro animal, ¿qué es ese bicho? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es mapache, no? Porque en el del COVID-2 es un murciélago. A esos cuates no les pasa nada. Ah, pero si su microambiente, su microfactores se modifican, te aseguro que este microorganismo le va a causar daño. Todos los microorganismos tienen un hábitat natural. De algún lado vienen y te causan patología. Por eso les estoy, este paréntesis estoy haciendo antes de entrar al tema por su trabajo, porque estoy viendo en los grupos míos, me ponen, por ejemplo, tuberculosis, microbioma y tuberculosis. ¿Por qué? Pues que el microbioma en el pulmón, no. Otra cosa que te cause tuberculosis, ese bicho, pero ese bicho viene ¿de dónde? Bueno, estoy diciendo bicho, espero que no me enseñen los de la CAT, no nos gusta que hable, pero las bacterias también son bichos, los digo. Esa invasiva tuberculosis, uno de su hábitat natural, donde bien son las glándulas mamarias de las vacas. ¿Se da cuenta? El Mycobacterium leprae está en los tatúes, quinquinchos, póngale esos armadillos. Por eso en nuestro país, ¿dónde hay tatú armadillos? Santa Cruz. Listo, y ahí vas a ver lepra. De este lado no, tal vez con los quinquinchos hay que verlos. Lo mismo puse con el treponema pálido, lo mismo puse con el Helicobacter pylori. ¿Cuál es el hábitat natural del Helicobacter pylori? Las fauces del intestino de los peces. ¿Qué tiene que ver con el ser humano? No es parte del microbioma. Entonces, hay una clase de microbiota que tal vez no lo han pasado muy bien, pues se dio la clase. Ahí dice, hay bichos, bacterias y virus que nosotros tenemos normalmente, que vive con nosotros. Y un ejemplo, pues voy a reiterar lo que en algunas clases les di. La Escherichia coli es una enterobacteria que vive en el colon nuestro. Y esta Escherichia coli, la nuestra, al igual que usted, defeca, orina y exhala CO2, urea y nitritos. ¿Y CO2 a quién le sirve? A las plantas. La urea para producir frutos en el terreno, ¿no es cierto? Por eso hasta tenemos una planta de urea. Los nitritos igual son abono. Las bacterias también hacen lo mismo, nos defecan, nos orinan, exhalan, pero nosotros lo llamamos toxinas, enzimas, productos del metabolismo. La E. coli, con todo respeto digo, orina o defeca, tómelo como sea, fitomenadión. ¿Y eso qué se llama? Vitamina En cristiano, en médico,
en medicina se llama vitamina K. La ciancobalamina, vitamina B2. Eso nos da la E. coli. Por tanto, tú absorbes vitamina K que como seres humanos no podemos metabolizar, pero sí absorbemos la fitomenadiona y entonces nos ayuda en la cascada de la coagulación con los factores vitamina K dependientes, que si no han llevado en fisiología ya lo van a ver. Así nos ayuda la E. coli. Vitamina B12 para que no tengas anemia. Y también hay la L-asparaginasa que te ayuda a controlar a las células con la apoptosis y evita el cáncer de colon. Pero si este bicho no está como parte del microbioma, vas a tener anemia, vas a tener coagulopatías. ¿Se da cuenta? Cuando uno nace, si es normal el nacimiento, la cabecita va por el canal del parto, han debido aprender en embriología. Si no en obstetricia lo van a ver. Y cuando está emergiendo la cabeza, absorbe todas las bacterias de la mucosa vaginal de la mamá. ¿Y quiénes colonizan los bichos en principio? ¿Qué microorganismos? Que es parte de la microbiota de la mucosa vaginal. ¿Cuáles? Que se llaman en grande lactobacillus. El compañero está dando apellido, está muy bien. Lactobacillus. Pero cuando naces por cesárea, ya no son lactobacillus. ¿Qué es aquí? Con suerte puede haber una E. coli contaminada, no, enterobacterias, enterococos, estafilococos. Y hacemos un balance. ¿Quién coloniza antes hace que ese territorio esté bien o mal? ¿Se acuerdan, no? En la parte política, la colonización, 500 años han venido los españoles, tanto nos bajan la mente con cosas buenas, malas y sancionan, ¿no? Es igualito. Quien coloniza ese terreno será para bien o para mal. Lo correcto es que nazcan uno por el canal vaginal, absorbe esas bacterias y coloniza un microbiota o microbioma normal. Pero la alteración de este microbioma o microbiota normal hace que uno tenga patologías. Si mi E. coli sale y va a otro ser vivo, como el perrito, el gato, el oso, o bueno, otra persona que vive por yungas, esa mi E. coli le va a hacer daño, porque es para mí. Lo mismo hay diarrea del viajero por una E. coli hecha pues, producto de la contaminación de la E. coli del ganado ovino. Pues. Hay diarrea del viajero. Van a ver ahí 5 tipos de bacterias E. coli patógenas, pero son de diversos microorganismos. Me estoy tomando este espacio para que entiendan por qué hemos tomado este tema, que es muy importante, para que usted encare lo que han visto como ejemplos. Hemos visto en la convocatoria obesidad, rinitis, Alzheimer, diabetes, que sí tiene importancia. ¿Se da cuenta? Hay un estudio inclusive que dice que la Neisseria meningitis, que está en esta parte, cerca de la lámina cribosa, ¿se acuerdan? Por anatomía, nos ayuda a sentir olores. Cuando no está, estás terriblemente enamorada, ¿no? Solo feromonas. A propósito del origen de estos microorganismos, en el infograma, en esos temas, eso queremos que vean. No se ubiquen en la patología, sino vean primero microbioma, microbiota del ser humano y qué causa de patología. A la fecha, con esto termino esta parte, se ha visto que todos los niños, personas que nacieron por cesárea, tienen siempre problemas de alergias, porque su microbioma es diferente que entró al intestino. No es lo normal. ¿Se da cuenta? Con el tiempo tal vez va a cambiar. Yo me imagino por ahí va a aparecer nomás el tercer sexo y listo, ¿no?
Bueno, ese era un paréntesis para que se tomen esta parte, que el origen de los microorganismos en todas las patologías es así, en todas. Usted lee y busque el origen. ¿Para qué? Para que a tu paciente le digas, no metas el dedo ahí, no te acerques ahí, no trabajes ahí, porque ese bicho te va a hacer este problema. Para eso es mi intervención. Porque resulta ser que cuando estás haciendo ya tratamientos con los pacientes, a veces uno agarra receta. Es bonito dar recetas, ¿no? Dar un examen, que hazme tomografía, que es bonito, lindo. Pero la consecuencia del tratamiento no es el mismo. El paciente sigue enfermo. Esto que están leyendo nos llama la atención porque este tema lo pasábamos como resfrío común hasta hace unos 6 años, antes de la pandemia. La charla era resfrío común, coronavirus y el hachís, y ¡pum! Ahí la clase iba. En cambio, ahora miren, tenemos que hacer 2 clases. ¿Por qué? Porque ustedes han vivido esto, han debido tener, ¿cuánto? ¿Qué edad, César? ¿15 años? ¿16 años? 14. ¿No ve? ¿Han tenido así o no? O todos somos repitentes, 22 años. Entonces, miren, hemos pasado el COVID, ¿no? Y a veces con lamentables consecuencias. Entonces, es necesario estudiar a los coronavirus, cuya taxonomía es bien simple en familia y en género y fenotipos. Si yo veo, esta es una microfotografía electrónica y eso es recreativo, solamente para que la imagen sirva de, digamos, la parte académica. En realidad se los ve así. Esto ya es académico, el que quiere le pone otros colores. Y esta es la secuencia, el orden taxonómico en función a lo que es familias, subfamilias, fenotipos, que solamente es, yo les pido por favor, solamente digan coronavirus. Y listo, coronavirus. Y ahí existen alfa, beta, gamma, delta, variedades que vamos a ver luego. Al final interesa para el que va a ser virólogo, para el que va a ser infectólogo, salubrista. Lo que me interesa es saber el comportamiento. Fíjense, el núcleo circular, ¿no? Que además tiene características de RNA con proteínas, con enzimas denominadas nucleasas, el núcleo. Luego tenemos, fíjense, la envoltura, que es con capsómeros. Tiene en la envoltura proteínas denominadas proteínas de envoltura. Tenemos proteínas de membrana, también estas otras. Luego tenemos estas otras características de glucoproteínas, ¿no? Que nos llaman de superficie, por eso también les ponen el letrero de Y en algunos casos se fijan estas estructuras moleculares, ¿no? Aquí está también, denominadas como enzimas de hemaglutinina. ¿Por qué? Porque con esas enzimas evitan de que en la fisiología, en la fisiopatología, van a ver cuando nos están agrediendo, no sé si alguien recuerda en inmunología, el macrófago está haciendo el fagosoma y emite interleucinas. ¿Para qué? Para que por la célula endotelial a través de ellas pasen neutrófilos y todas las células. Pero aquí ocurre que esta hemaglutinina, como se hace que más bien se aglutinan los glóbulos rojos y no le pase nada al virus. O sea, tiene sus mecanismos de defensa, pero son moléculas. Y entonces existen registros de cepas virales de coronavirus relacionados con esta enfermedad respiratoria. Aquí está la última cepa que se encontró, la pandemia. Antes de eso, el 2012, se encontró esta otra, que es el tema que estamos viendo ahora. Luego tenemos estas otras con casos aislados. Y aquí está el primer caso del coronavirus, de SARS-1, por decir, porque este es el SARS-CoV-2, aquí es el 1.0. Y fíjense otros más, son 7 cepas registradas que tienen características diferentes. Las más importantes
porque han causado grandes epidemias y epidemias, sobre todo SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que conocemos actualmente. El primero es un coronavirus humano, como dice ahí. Vayan leyendo, por favor, yo voy a ir comentando algo. Es un virus con RNA, nunca se olviden, los virus con RNA muy difícilmente permite la memoria inmunológica controlarlo, por tanto es muy difícil hacer una vacuna de por vida. Siempre, cada año hay que ir reciclando, pues todos los años para estos virus hay vacunas, siempre utilizando virus nativos, ¿no es cierto? Pertenece al género alfa coronavirus, por aquí debe decir, ahí están sus géneros, tienes más literatura y cultura, y junto a este coronavirus se encuentran en los famosos resfríos comunes. ¿Cómo se diferencia un resfrío común de la gripe y de otro tipo de resfríos? Los resfríos comunes normalmente no tienen mucho moco, no hay mucina, que es muy diferente al de la gripe. ¿Está bien? Ese dolor de cabeza, me he resfriado el día de ayer, dice, ¿no? El segundo virus humano, ahí están, vayan leyendo por favor, conocido también como OC43, al igual que los otros virus, responsable de lo que es el resfrío común. Y este sí tiene una enzima muy activa que va a permitir esa hemaglutinina. Entonces el paciente puede tener inclusive sangrados, a veces hay estrías de sangre, y alguna vez si te has enfermado con eso aparece. Muy distribuido en el medio ambiente. Ahí está el primer SARS-CoV, es el que derivó en la anterior pandemia. Vayan leyendo esa parte. Es el encargado de lo que se llama el síndrome respiratorio agudo grave, por eso es el más importante, es el que causa muchas muertes casi todo el año, siempre en épocas estacionales de bastante frío. ¿Por qué? Porque hay un pequeño detalle que nunca debes olvidarte. Hay frío y el frío inhibe el sistema de complemento. Al inhibir el sistema de complemento, es para todas las patologías, por supuesto, el complemento no puede interactuar fácilmente con los anticuerpos, no activa los anticuerpos como debe ser, no complementa esa acción de las inmunoglobulinas. ¿Cuáles son los efectos del complemento? Opsonización, lisis antigénica, quimiotaxismo, ¿no es cierto? Se debe recordar en inmunología. Entonces, al estar inhibido por el frío, al día siguiente apareces resfriado. ¿Por qué? Porque los virus no tienen quien los controle. Y no te olvides que un virus en una hora se puede replicar en millones. Como una bacteria se puede multiplicar cada 20 minutos. Entonces, si no hay complemento, no hay quien controle. Por eso es este detalle. Entonces, miren, el año 2002 en China, ahí está el detalle para que conozcan, una epidemia fuerte, casi pandemia. El otro, el coronavirus humano NR63, también es un virus con RN, ahí descubierto en un niño, como dice, con bronquiolitis en Países Bajos. Países Bajos hablamos como Holanda, está bien, Europa. Entonces miren todo, bueno, lean lo que está pasando ahí. Muy importante porque este coronavirus tiene un determinante antigénico. No se olviden, los determinantes antigénicos son esas moléculas que están en la superficie, en la envoltura, que tienen casi el mismo peso molecular que los receptores. En el pulmón, usted y yo tenemos receptores para diversas funciones. Y hay un receptor de la enzima de la famosa IECA, convertidora de angiotensina, que hace de pronto que permite activar muy bien o controlar muy bien la hipertensión. Entonces a veces ingresa y provoca una hipertensión pulmonar, problemas a nivel general, dependiendo a dónde esté afectado, ¿no? Entonces esa es una de sus características con este microorganismo. Luego entramos al otro,
HQ o KU1, ¿no es cierto? Beta coronavirus, descubierto el año 2000, debe estar ahí 5, sí, 5, ¿no? En pacientes con variedades que existen. Bueno, como no hay mucho, entonces sí es bueno que conozcan, porque tal vez van a ir de viaje y les preguntan, siempre es necesario conocer. Y este otro virus que lo tienen aquí en microfotografía se lo encontró y provocó muchos problemas, como van leyendo, en el Medio Oriente, descubierto en Arabia Saudita. Y ha provocado, no llegó al occidente, pero sí lograron hacer un escudo epidemiológico y no pasó a más allá. De hecho, llegó a Alaska, si no me equivoco, ahí está el último virus de esta familia o género, el coronavirus, que ya lo conocen, que muchos de ustedes tal vez lo han vivido. ¿De dónde vino? Ahí de esta ciudad, ¿no es cierto? Pero, ¿quién fue el encargado? La civeta, que recibió, creo que la infección del murciélago frutícola, su hábitat natural, eso ya lo deben saber, hay una clase para eso. Y lo que no debe olvidarse usted es la composición de todo lo que es el virus. Nunca se olvide que es un RNA que tiene esas características con glucoproteínas. ¿Por qué le estoy volviendo a mostrar esto? Porque la única manera de controlar estas patologías es utilizando su estructura para hacer vacunas, por el momento. Porque al tener una replicación en el citoplasma con RNA, siempre se lleva una parte del huésped, por lo tanto, va cambiando, mudando constantemente sus características. El mecanismo de transmisión en toditos ellos es a través de lo que ya sabemos. Aquí está. Pequeñas gotas y aerosoles, que es lo más importante. Por eso es importante todas las medidas de bioseguridad que ya conocen ustedes, ¿no? Estornudar con el codo doblado, ponerse barbijo, hacer una y otra cosa. Quienes hablan, me han debido ver constantemente, soy con barbijo, ¿no? Pues normalmente mírenlo como soy. Tengo pelos, he intentado ponerme barbijo porque yo con esta patología tengo problemas pulmonares, entonces está cuidándome, son secuelas. Entonces, ¿por qué les muestro y me pongo también de ejemplo? Para que ustedes vean que las medidas de bioseguridad, que soy el encargado de hacer eso, si no conocía hubiera estado yo bajo tierra, pero al hacer esas medidas de bioseguridad, pues puedo estar charlando todavía del tema. Entonces, hacer todas estas medidas, conocer estas medidas de transmisión, hace que tú tomes medidas de bioseguridad. Por eso es importante. La replicación, no se olviden de estos microorganismos, adhesión, penetración, ¿no? De transcripción a través de lo que es el ribosoma, el intercambio con los genes en el núcleo y luego el ensamble para luego emerger. Siempre se llevan una parte del receptor. Ese es el problema. Por eso no se puede hacer vacunas como por ejemplo para el virus de la hepatitis B, para los adenovirus. Hay otros virus con DNA que es fácilmente para toda la vida, pero en este caso no. Entonces llama la atención con este cuadro que muchas de esas patologías, fíjense bien, tienen intermediarios, pero un hábitat natural. Por eso les pido, por eso hice el paréntesis. Todas las bacterias y virus que nos causan patología tienen un hábitat natural que cuando emerge a otro lugar donde no hay control y además es propicio, emerge o se provoca patología. Miren, no se salva hasta esta persona animal que lo tenemos en el altiplano. ¿Está bien? Y entonces usted puede ya recrear todos los puntos de lesiones, causan signos y síntomas que ustedes pueden ver, particularmente con el MERS y el SARS-CoV-2 también, que es con el que más hemos lidiado ahora. Entonces ahí tienen esta fotografía que lo saqué del internet para que enuncien mejor lo que estamos hablando. Ahí existe una distribución de lo que es el SARS epidémico de esa fecha del 2002, miren, no llegó a a Sudamérica,
porque hicieron escudos epidemiológicos y lograron controlar. En el caso del MERS, síndromes respiratorios del Medio Oriente, hicieron también escudos epidemiológicos, fotografía electrónica, ya bueno, ahí le han puesto colores solamente para recrear, porque es una célula y el virus en cuanto a los nanómetros, ¿no? Ahí está también el mapa epidemiológico, apareció, como dice ahí, en Arabia Saudita, y hicieron los controles. Aquí nuestro cuate Yankee es más por migración. Ellos también logran controlar, no vino al Caribe ni Latinoamérica, no fue una epidemia o no llegó a pandemia, ¿no? Pero hay un pequeño problema, por eso estamos dando la charla. Y no es problema, lo que pasa es que la sociedad ahora, en cuestión de horas, está de un punto a otro punto, de un continente a otro continente. Cualquier rato puede aparecer una de estas patologías. Por esos detalles que les he dicho. ¿Está bien? Los síntomas, en el caso del MERS, ¿no? Lo mismo que conocen para todos, ¿no? Aquí ya es reiterativo todo eso. Tratamiento que podamos hacer en estos casos, siempre primero un diagnóstico del MERS y hacer tratamiento como para todo coronavirus. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático. ¿Qué es sintomático? Bajar la fiebre, el dolor de cabeza, ¿no? Dar antipiréticos, antiinflamatorios y evitar la sobreinfección. Ojo, cuando tú estás enfermo puede bajar las defensas y cualquier bacteria o otro microorganismo bacteriano puede afectar a tu organismo. Por eso dan antibióticos. No es que el antibiótico va a matar al virus, eso no. Pasa que como está el virus, tu sistema se inmunodeprime y puede ser presa de alguna bacteria, incluida de nuestra propia microbiota. Nuestra microbiota, microbioma está controlado, hay mecanismos de control. Pero si esto baja y ya no controlas, tu propio microbioma te puede afectar. Por eso se dan los antibióticos. No es que va a ir al virus, los antibióticos no son para virus. Entonces eso es simplemente para decir, el tratamiento es como para todo coronavirus. En 2003 el síndrome, el famoso SARS, ¿no es cierto? Y tiene la propagación que tuvo. En esa época no han nacido ustedes, ¿no? Estaban todavía de la mano del papá y la mamá. Listo. Los síntomas, entonces aquí tienen todo lo que leen aquí, es todo lo que han pasado en el mismo COVID. ¿Todos han tenido COVID alguna vez? No. Han debido tener, ahí está representado todo lo que han sentido, sea en el parcial, lo mismo. No hay diferencia, no hay nada que... Entonces, ¿qué hacemos? Hacer tratamiento sintomático. En algunos casos la enfermedad puede ser grave en sentido de que se puede complicar. Aquí vienen algunos detalles. Hay personas que tienen patologías de base, diabetes, nefritis, artritis, síndrome de Down, problemas de, ya póngale infidelidad, ¿no? Al fin y al cabo estás inmunodeprimido, triste porque la pareja no está. Son patologías de base. Patología de base, otra enfermedad, otra morbilidad. Que sobre eso venga esta enfermedad, te puede causar, ¿qué dice? Enfermedad grave. Y en esos casos puede alterarse la conciencia de la persona y tener todo lo que están observando ahí, y sobre todo la respiración. En la pandemia que ustedes vivieron, han debido ver en familiares, el suscrito también pasó, hay una dificultad respiratoria. Tú necesitas oxígeno en una cantidad necesaria para que todo trabaje. Pero si no llega oxígeno, pues todas las células también tienden a disminuir su capacidad metabólica. Por tanto, las consecuencias se van viendo en función de agravarse los signos y síntomas porque afecta a órganos y aparatos, ¿no? Entonces, no sé si lo ven, lo saqué del internet, pueden empezar a buscar. Son las células que intervienen a partir de la célula presentadora de antígeno. Estoy agarrando un ejemplo del SARS-CoV-2.
y las células que intervienen. Lo mismo ocurre en estas dos patologías, el SARS-CoV-1 y el MERS que les estoy explicando, que interactúan de la misma manera que hemos hablado, interleucinas, célula presentadora, todo lo que hemos visto en inmunología. Lo único que aquí tenemos que ponerles linfocito T para el SARS-CoV-1, linfocito T4 para el MERS, ¿no? Ya le das más marketing. Entonces, para el SARS, ahí están algunas fotografías que he extraído que tienen su mayor implicancia en esto. Miren, en el pulmón. El aire es de color negro, esto es aire. Aquí poco aire, casi nada y nulo. Y a veces se queda cicatriz, y esos son bronquiectasias, ¿no? O fibrosis pulmonar, y uno ya no respira bien, entonces depende del oxígeno. Para que no ocurra eso, normas de bioseguridad, todas las que usted, alcohol gel, barbijo, no estar en hacinamiento, tratar siempre de no estar en grupos grandes. Por ejemplo, mi persona ya no va a las ferias, ya no voy a la fiesta, que es la acumulación. ¿Por qué los virus? La carga bacteriana, no, carga viral es muy importante. Un bicho, un virus, una bacteria versus miles de leucocitos sucumbe, ¿no? Pero si de pronto vienen millones de virus versus miles de linfocitos, pues la proporción empieza a tener problemas. Entonces, el tratamiento en todos los casos, tanto el SARS como el MERS, preventivo. Además de las normas de bioseguridad y lo que les había mencionado hace un instante, a la fecha, lo que más se hace es la prevención con vacunas, con virus nativos de la región en lo posible. Estas fechas estamos cursando grandes brotes, ¿no? No es todavía epidemia, endemia, pero son brotes de influenza, que es otro virus, no es este, y están esperando la vacuna. En 2009, quien les habla también estuvo encargado de esas pandemias, en los hospitales. Había la pandemia del virus de la gripe, H1N1, han debido escuchar, H1N1. Entonces ahí se tomó una decisión a nivel sudamericano de que todos los virus nativos de la región, o sea, todos los mocos de invierno, se lleven al Brasil para que ahí puedan separar los determinantes antigénicos. Luego para noviembre, enero lo llevan a la producción en Uruguay, y para enero a marzo nos están trayendo las vacunas. Así se hace y así es el convenio. Pero para eso hay que apoyar también. Entonces, como ustedes saben, no hay dólares, estamos más en acciones políticas, ¿no es cierto? Están queriendo yo soy, no soy, jefe, y se olvidan de las vacunas. Y creo que recién ha llegado, pero ni siquiera la dosis deseada o la cantidad deseada ha llegado. De los 2 millones que necesitamos, apenas 500,000, porque hay que pagar. Si eso hubiera llegado en marzo, no habría este problema, pero está llegando en mayo. Pues, ¿por qué digo esto? Porque si tú vas a ser autoridad, tienes que saber esas cosas, por eso estamos explicando. Cualquier rato usted va a ser tu autoridad, tiene que saber. Tal vez se olvide de este tema o se mejore el tema, pues siempre la acción preventiva es muy importante. La inmunización con vacunas, con los determinantes antigénicos. Ha debido escuchar, el SARS-CoV-2 les va a decir también, el doctor es muy experto al detalle. Cada laboratorio siempre quiere vender su producto. Y han debido ver en la pandemia, había infinidad de vacunas con diversos nombres. Cada quien un determinante antigénico. Algunos decían que este es el mejor, que aquí lo único que hacían era factor económico. Entonces, si te enfermas, la mejor vacuna es enfermarte y mejorar tu sistema inmune. ¿No es cierto? Es mucho mejor. Quien les habla hace eso, ¿no? Prefiero enfermarme y voy a tener mejor inmunidad.
pero no es cualquier enfermedad. Imagínense si me pego VIH, no pasa nada. Hay que escoger la enfermedad. Bueno, hasta ahí es el tema. Este otro tema que viene es el SARS-CoV-2, que lo vamos a dar el día viernes. ¿Está bien? Listo, eso es todo. Gracias.